Y ahora vamos a dar paso al turno de preguntas que hemos recopilado de los alumnos. Así que, Lola, ¿qué plantean los estudiantes? Bueno, pues muchísimas gracias, Verónica, y sobre todo muchas gracias, Jaume. La verdad es que ha sido una intervención tremendamente útil ilustrativa. Fíjate, a mí cuando te escuchaba me surgía la duda acerca de, bueno, yo creo que no, o sea, está clarísimo que tanto el Parlamento como la Unión hacen un esfuerzo ingente en materia de comunicación, de transparencia y de cercanía con la población, pero de alguna manera diría que se sigue percibiendo como una institución quizá algo lejana. No sé si por la distancia física, por la complejidad de los asuntos que se abordan. Yo me imagino que vosotros sí que tenéis ya un diagnóstico bastante claro acerca de este tema. ¿Cuáles dirías que son los condicionantes que hacen o que provocan esa percepción? Bueno, pues hay muchos condicionantes. Lo que pasa es que, gracias a Dios, se van reduciendo. Es decir, yo llevo muchos años trabajando en la comunicación del Parlamento Europeo y por lo tanto puedo comparar. Y efectivamente, como tú dices, sigue siendo una institución más lejana que otras. No me voy a comparar, pues, no sé, con el Parlamento de La Rioja, que seguramente pues, podéis ir prácticamente andando desde donde estáis, pero que al mismo tiempo es una institución que en este momento, no digo que la gente la conozca mejor, pero sí hay más gente que hace 5, 10, 15 o 20 años ahora que sabe que el Parlamento Europeo juega un papel en sus vidas. Después, a lo mejor, no saben decidir si está en Estrasburgo o en Bruselas, no recuerdan el nombre de los eurodiputados o de muy poquitos, no sabrían decirte cuáles son las leyes en concreto que el Parlamento Europeo ha aprobado o no ha aprobado, o a lo mejor no te pueden decir cuándo vieron una o cuándo leyeron una información sobre el Parlamento Europeo la última vez, pero la presencia o, digamos, la existencia del Parlamento Europeo es el grado de conocimiento es mucho mayor que hace años. Las dificultades son, primero, geográficas, efectivamente. Segundo, yo creo también un poco, como decía antes, la propia evolución. Este es un Parlamento que al principio cuenta muy poco, ahora ya cuenta mucho. Es un Parlamento que aún así no tiene exactamente las mismas competencias o no funciona de la misma manera que los demás parlamentos. Es un Parlamento que sufre un poco de lo que es el desconocimiento sobre cómo funciona Bruselas. No hay mucha gente tampoco que sea capaz de decir qué hace la Comisión Europea, qué hace el Consejo, qué hace el Parlamento. Y después puede haber pues, también cuestiones de lejanía lingüística. Un gran discurso de un diputado sobre un tema muy importante, si el discurso es en inglés o es en alemán, pues ya no todo el mundo lo va a seguir o no todo el mundo va a ir después a YouTube o va a ir a Twitter a ver qué es lo que dijo esa persona. Y luego puede haber también un desconocimiento sobre quiénes son los propios eurodiputados, que en el fondo no es mucho mayor que el desconocimiento de quiénes son nuestros diputados nacionales, porque al final, cuando uno hace encuestas, efectivamente la gente sabe quiénes son los líderes de los partidos políticos, pero probablemente si pidiéramos los nombres de los 350 diputados del Congreso de los Diputados, pues la gente conoce a 10 o a 15 o a 20 y a los demás pues no los conoce, incluso seguramente en algunos casos habiéndolos votado. Es decir, que esa es un poco, yo creo, la situación. Pero cuando uno ve los eurobarómetros, hay datos que yo sí veo como positivos. Primero, entre las diferentes instituciones europeas, aquella a la que la gente le da más confianza es el Parlamento Europeo, probablemente porque la idea de Parlamento también es una idea más cercana que la idea de Comisión o que la idea de Consejo o que la idea de Tribunal, y después, bueno, pues porque es verdad que poco a poco el Parlamento se va abriendo su espacio. Claro, y hacéis una labor, sin duda, yo creo que muy importante, ¿no? Desde esa perspectiva de la comunicación y de la cercanía. Jaume, en algo más de un año el Parlamento Europeo celebra elecciones. Los europeos estamos llamados a las urnas. Comentabas que esa lejanía puede afectar a la participación y, de hecho, ya ha hecho un recorrido acerca del trabajo que está haciendo el Parlamento para incentivar el voto. ¿Cree que la pandemia, la guerra de Ucrania y la crisis energética
pueden contribuir a que los europeos den mayor valor a esa Unión Europea y que eso también afecte en un incremento de la participación? Pues sinceramente yo creo que sí. Yo tiendo a ser optimista porque es casi un elemento obligatorio para llevar a cabo mi trabajo, ¿no? Pero de entrada partimos de una base positiva, y es que en el 2019 la participación aumentó bastante. La participación hasta el 14 era bajita, sobre todo desde la entrada en la Unión Europea de los estados de Europa Central y del Este, que son países en los que la tendencia a votar es menor que en los países de la Europa Occidental o la vieja Europa, llamémosle como queramos. En el 2014 había votado el 42% de la población, no llegaba al 43%. De la población con derecho a voto. En el 2019 votó prácticamente el 51%, es decir, que subimos más de 8 puntos, es decir, más de un 20% de la gente votó en el 19 en relación con el 14. Y eso no ya solo en España, que hubo un aumento de la participación, sino prácticamente en la mayoría de los países. ¿Qué va a pasar en el 2024? Yo tiendo a pensar que esa participación va a seguir subiendo. No sé si tanto, porque 8 puntos son muchos, pero sí que va a subir. ¿Por qué? Porque efectivamente ha habido una serie de temas prácticamente durante toda la legislatura, desde que empezó en el 2019, que han hecho que la Unión Europea haya estado en la información y en las primeras páginas y en los primeros minutos de los noticiarios prácticamente todo el año. Al principio con el Brexit y con el proceso del Brexit, después con la pandemia y con la actuación o con la actividad de las instituciones europeas frente a la pandemia. Todo el mundo sabe, o yo creo que todo el mundo debería saber, que las campañas de vacunación fueron europeas y se hicieron para todos los europeos a la vez. Independientemente de que uno fuese alemán o búlgaro, las vacunas llegaron más o menos al mismo tiempo y se pusieron al mismo tiempo. Eso fue una labor, digamos, coordinada a nivel europeo. El plan de recuperación, los famosos 750.000 millones de euros, de los que en España se habla muchísimo, porque una parte muy importante está yendo a proyectos en España. Y luego ya, por supuesto, pues también la guerra en Ucrania, la agresión rusa a Ucrania, y cómo la Unión Europea pues se ha tenido que organizar en temas en los que hasta entonces no tenía prácticamente ninguna experiencia, pues para aportar ayuda a Ucrania, ayuda financiera, ayuda humanitaria, ayuda militar, algo que podía haber sido impensable hasta hace prácticamente un año. Bueno, todo eso le da visibilidad a la Unión Europea. Y al darle visibilidad a la Unión Europea, le da visibilidad al propio Parlamento y a las elecciones, que no son unas elecciones al Parlamento Europeo, sino que son unas elecciones europeas. Una puntualización, una pregunta puntual. ¿Han detectado que hay un incremento en la participación en aquellos países que hacen coincidir sus elecciones europeas con unos comicios nacionales? Sí, claro, evidentemente. Es decir, los comicios nacionales arrastran más que los demás. Si uno mira las cifras de participación prácticamente en todos los países y compara, pues normalmente las elecciones a las que acude más gente son las elecciones nacionales, es decir, las elecciones que luego van a suponer o van a producir que quien gobierne sean los unos o los otros, por decirlo de alguna manera. Después, dependiendo de los países, pues pueden ser las elecciones regionales o autonómicas, o muchas veces las elecciones locales, que son las elecciones en las que hay mucha proximidad, en las que la gente entiende mejor los temas y normalmente conoce mejor a los candidatos. Y ahí, pues las elecciones europeas, digamos, en ese sentido, lógicamente tienen menos atracción. Aunque ya hemos empezado a ver países en los que el número de gente que vota, el porcentaje de gente que vota en las europeas, comparado con unas elecciones presidenciales o con unas elecciones legislativas, pues ya empieza a ser bastante más o menos parecido. Pero sí, por ejemplo, en España la última vez coincidieron con elecciones, creo recordar, autonómicas y municipales, autonómicas no en todas partes, pero en muchas comunidades autónomas. Eso hizo que votara mucha más gente, porque en el momento que vas a votar, pues si hay 2 urnas, pues votas en 2 urnas, pero si hay 3 urnas, pues votas en las 3. Pero también tiene un inconveniente, y es que entonces la campaña europea
es menos visible. Es decir, va a haber más gente que vote, pero va a haber menos información sobre las elecciones europeas o sobre los programas políticos de los partidos para las elecciones europeas, porque eso mediáticamente va a quedar tapado por las campañas de las otras elecciones. Es decir, que tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Tiene toda la lógica. Jaume, me vas a permitir que yo cambie un poquito de tercio. Me voy a recurrir a esa parte tuya más de jurista, ¿no? De profesor de Derecho Internacional. Porque, bueno, tú has tenido la ocasión de vivir, sí, tiempo A, pero ahí está, supongo que queda. Has vivido en primera persona prácticamente el proceso de construcción de la Unión Europea. Hace unos 30 años eran temas comerciales aquellos sobre los que la Unión normaba, ¿no? Legislaba, y a día de hoy el 80% de nuestra normativa procede de la Unión Europea. ¿Cuáles creen que han sido los hitos que han determinado esa integración? ¿Cuáles dirías que han sido? Yo creo que ha habido dos momentos en la historia de la integración europea. Una primera parte son hitos muy racionales y muy calculados. Es decir, la Unión Europea, o lo que antes eran las comunidades europeas y que luego pasa a ser la Unión Europea con el Tratado de Maastricht, pues se va construyendo con una cierta lógica. Se empieza por una serie de políticas. Tú has citado la política comercial, la política agrícola, por ejemplo, es una de las primeras políticas realmente comunitarias, con lo cual, de alguna manera, podríamos decir que primero tenemos una Unión Europea de una serie de sectores en general bastante técnicos o poco políticos. La agricultura es una política sectorial, pero no es una política ideológica, al final es una política geográfica. La pesca, el comercio, la industria del carbón y del acero, que es el verdadero origen de la Comunidad Europea. Luego eso poco a poco va llevándonos a una unión ya más económica, porque se crea una unión aduanera, a partir de la unión aduanera después el mercado interior. Todavía estamos en el proceso de finalización del mercado interior, que arranca en el año 92. Bueno, eso construye una comunidad económica europea muy potente. Y luego pasamos a una segunda fase en la que yo creo que los avances se han debido a las necesidades y en algunos casos incluso diría a las urgencias. Es decir, la Unión Europea ha tenido que ser completando, a veces a prisa y corriendo, o reinventando en función de necesidades que en muchos casos eran crisis. En el 2008-2010 viene una fuertísima crisis económica y monetaria. La Unión Europea tiene que completar a toda prisa su estructura económica, su estructura bancaria y luego la estructura que le permite, por ejemplo, acudir a la ayuda de los bancos centrales nacionales o incluso pues, de los ministerios del tesoro de determinados países. El caso de Grecia, el caso de Portugal, en un momento también determinado se habló de España. Bueno, pues eso se tiene que construir en el momento en que se necesita. Hay una excepción, que es el 2015, la crisis de los refugiados sirios. El Parlamento Europeo hizo todo lo posible a partir de esa crisis para que se aprovechase para construir una política de migración legal común de la Unión Europea. Hasta ahora no se ha conseguido, y no se ha conseguido fundamentalmente por la oposición, por el veto de algunos países. Vamos a ver si ahora, después de la experiencia de acoger a prácticamente 6 millones de refugiados de Ucrania, conseguimos poner en marcha esa política, tanto la parte de refugiados como la parte de migración económica. Pero luego viene la pandemia y hemos tenido que poner en marcha unas políticas prácticamente sanitarias que antes no existían, y ahora con la guerra de Ucrania pues estamos viendo cómo empieza a
a desarrollarse a más velocidad de lo que se podía haber previsto esa política de defensa y de seguridad europea que está en los tratados desde hace tiempo, sobre todo en el Tratado de Lisboa, pero que hasta ahora no se había desarrollado por falta de voluntad política. Es decir, que efectivamente, pues de la necesidad virtud, la voluntad política a veces solo llega cuando es imprescindible, cuando no hay más remedio. Es normal, los gobiernos de los Estados miembros, pues en general no tienden a aceptar con facilidad ceder competencias o en el fondo ceder una parte de su propia soberanía a un conjunto común, pero cuando no hay más remedio y cuando los gobiernos y la sociedad detrás de los gobiernos entienden que la única manera de afrontar un problema, sea el cambio climático, sea los problemas migratorios o sea la competitividad industrial frente a Estados Unidos o frente a China, pues que eso son temas que ya se tienen que convertir en políticas europeas porque las decisiones se tienen que tomar a nivel europeo. Lo que lo justifica, tiene todo el sentido. Muy bien, pues vamos con la última pregunta y seguimos abordando esos retos más recientes que ha obligado a la Unión Europea a replantearse algunos de sus objetivos estratégicos. Los comentábamos en materia de comunicación, pero yo quiero poner el foco en el ámbito geopolítico, porque en ese sentido, ¿cree que estos asuntos, la guerra de Ucrania, la pandemia, la crisis energética, han obligado a la Unión a asumir un liderazgo en materia diplomática que quizá antes podría percibirse como más difuso o de un perfil más bajo? Pues sí, yo creo que si hiciéramos una encuesta ahora preguntando a la gente quién conoce a Josep Borrell fuera de España, quién sabe que Josep Borrell es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que al fin y al cabo es su función, y lo comparamos con cuánta gente lo sabía antes de que empezase la guerra, pues veríamos que hay una diferencia, y esa diferencia se basa en el hecho de que él, de alguna manera, personaliza una actividad mucho más intensa en el campo internacional, en el campo de la seguridad y de la defensa, de lo que había sido, digamos, la habitud o la costumbre de la Unión Europea antes de esa fecha. Aquí el problema, si lo puedo decir así, es que nos quedemos a medias. Es decir, yo el gran peligro que siempre le he visto a la construcción europea es que se quede inacabada, es decir, que no la completemos de manera que la Unión Europea pueda funcionar correctamente. ¿Por qué digo esto? Porque no solo porque si no lo hacemos no vamos a poder hacer frente a todos estos problemas que ya desbordan completamente las fronteras de los Estados miembros, ya sea Bélgica o sea Alemania o Francia, sino el hecho de que llega un momento, y creo que ya estamos ahí, en el que la gente tiene la sensación de que cualquier problema que se cree, al final, quien tiene que resolverlo es la Unión Europea. Es decir, que hemos entrado ya en una fase en la que cuando pasa algo mínimamente importante, la gente mira hacia Bruselas y ya lo que quiere es ver si Bruselas va a dar la solución o no va a dar la solución. Pero claro, Bruselas no tiene una competencia general. Bruselas decide en las cosas que puede decidir, ya sea la Comisión, el Parlamento o el Consejo, que son muchas menos cosas de las que la gente puede pensar. Cuando uno hace encuestas y le dice a la gente, ¿a usted le gustaría que la Unión Europea tenga competencias en esta materia, en esta materia, en esta materia? En general, la mayoría de la gente te dice que sí. ¿Por qué? Pues porque ya han entendido que al final esa es la única manera eficaz de poder funcionar. Pero no estamos ahí, no es verdad que esas competencias las tenga la Unión Europea. Y luego allí hay otro tema, y aquí sí que voy un poco a mi antigua faceta de jurista, y es cómo construyes la Unión Europea, porque tú tienes dos maneras de construirla. Una es la manera genuina, clásica de la Unión Europea, que es a través del derecho comunitario y de las políticas comunitarias, es decir, es la manera en la que tú realmente transfieres soberanía a unas instituciones superiores y, por lo tanto, en el fondo, pues estás creando una Europa federal, no una Europa federal completa, pero sí federal en determinadas políticas. La política comercial europea o la política agrícola europea son políticas federales, en mayúsculas. Y después tienes otra vía que es la intergubernamental, que es la de que las decisiones se toman en Bruselas,
pero las toman los jefes de gobierno. Los jefes de gobierno se van a Bruselas, se reúnen un día, 2 días, 3 días con sus correspondientes noches, toman una serie de decisiones que luego ya implementarán las demás instituciones, la Comisión o el Consejo, y se vuelven a sus países. Y esa es una decisión que se ha tomado a nivel europeo, pero que no han tomado las instituciones europeas, sino que han tomado los Estados europeos conjuntamente. Y cada vez que ha habido una crisis, una parte importante de esas medidas se han tomado de esta manera, más intergubernamental y menos federal o menos comunitaria. Entonces, el riesgo que deberíamos evitar es que en los próximos años nos apoyemos tanto en esta segunda manera de trabajar o de hacer las cosas que al final debilitemos a la Unión Europea como tal. Es decir, que la Unión Europea ya no sea la comunidad que tiene que ser, sino que acabe siendo pues eso, una confederación de países que cuando se ponen de acuerdo toman una decisión y cuando no se ponen de acuerdo no toman las decisiones. Y ahí pues eso quiere decir, y creo que todos lo sabemos, que en los próximos años seguramente habrá que intentar acabar con el famoso principio de la unanimidad, es decir, que se necesite a los 27 gobiernos de los 27 Estados miembros para tomar decisiones en determinados campos que tienen mucho que ver con la soberanía de los Estados miembros, como la defensa o como la política fiscal o la política exterior, y que esas políticas también vayan poco a poco transformándose en políticas comunitarias europeas en las que se vota por mayoría absoluta o cualificada, pero en las que un país no puede impedir a los demás tomar decisiones. Yo, perdonadme, le voy a robar a Verónica un minutito más, aun sabiendo que ya estamos fuera de tiempo y queda la última pregunta, pero porque me interesa mucho tu opinión y me voy a volver a quedar, ya que tú también volvías a tu antigua etapa de jurista y profesor. Bueno, nosotros tenemos muchísimos estudiantes, tanto en la Facultad de Derecho, en el Máster de Dirección en la Gestión Pública, como en la Facultad de Empresa y Comunicación, estudiando Comunicación y Marketing Político, pues que lógicamente se van a sentir atraídos por trabajar en las instituciones europeas. Y quería preguntarte, ¿qué consejos les darías a esos estudiantes que tienen ese interés por acercarse a las instituciones europeas y trabajar en este ámbito? ¿Qué recomendaciones les harías? Bueno, mi recomendación sería un poco también basado no solo en mi experiencia, sino en la experiencia de la gente que veo alrededor y sobre todo de la gente joven que va integrando las plantillas de las instituciones europeas. Yo creo que hay 2 maneras de llegar a la esfera europea, ¿no? Al mundo laboral de Bruselas o de Estrasburgo. Una son las oposiciones, lo mismo pues que en muchas otras funciones o profesiones en los Estados miembros. Hay continuamente oposiciones a las diferentes instituciones europeas, a veces por institución, a veces por temas, a veces por idiomas, y bueno, pues cuantas más oposiciones o a cuantas más oposiciones se presente uno y cuanto mejor se prepare, pues lógicamente más posibilidades de llegar a ser funcionario europeo. Pero no todo es ser funcionario europeo, se puede venir a Bruselas a trabajar como asistente parlamentario, es una manera muy bonita y muy interesante de empezar y de ir conociendo gente y de ir conociendo los temas para después en su momento pues a lo mejor también plantearse, presentarse a unas oposiciones o no. Uno puede venir también aquí con una beca, todas las instituciones tenemos becas 2 veces al año para que la gente joven pueda trabajar con nosotros durante un periodo de 5 meses, conocer mejor la institución, aportar su manera de ver las cosas. Hay muchos becarios o becarias que después, pues al final se acaban convirtiendo también en asistentes parlamentarios, en funcionarios de la institución o en periodistas corresponsales o gente que trabajan en ONGs que tienen que ver con el mundo de la Unión Europea. Es decir, que yo a quien le interesen estos temas fundamentalmente le animo o bien a prepararse unas oposiciones, que al final es lo que te va a dar una cierta garantía de poder trabajar en Bruselas, o bien entrar por estas vías, la de la beca o la del asistente parlamentario o la de tener un contrato de refuerzo o la de trabajar en una agencia de comunicación que trabaje para las instituciones, que es una manera de poner el pie en Bruselas y a partir de ahí pues ir viendo. Muchísimas gracias, Jaume.
Muchísimas gracias. Bueno, y hasta aquí A vamos a dar vosotras. por finalizada la sesión. En primer lugar, agradecemos a Jaume su tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada y que poder tener este tiempo con él, la verdad es que es una auténtica delicia. Gracias a Lola Un por placer. facilitar, por organizar y por la confianza en esta masterclass. Y, por supuesto, gracias a todos los alumnos, a todos los estudiantes de UNIR que están al otro lado de las pantallas y que están siguiendo y que han seguido a lo largo de esta hora la sesión. Les esperamos en la siguiente y un cordial saludo para todos.